¿Ya lo tenemos? Evangelio según Juan capítulo 21, versículo 20. Dice la palabra del Señor. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Amén. En el contexto hablábamos de cuando nuestro Señor, después de haber resucitado, aparece allí una mañana en la orilla del mar de Galilea, y veíamos que preparó un desayuno para sus discípulos, y después de que hubieron tomado este desayuno, nuestro Señor habló a Pedro, se dirigió a él. Y eso es lo que hablábamos el domingo anterior, cuando nuestro Señor se acercó a este hombre con el ánimo de sanar sus heridas y le preguntó en 3 oportunidades: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondía: sí, Señor, te quiero. El Señor le decía: bueno, apacienta mis corderos, después pastorea mis ovejas. Y en ese contexto quedamos. Luego el Señor le dijo: sígueme. Al parecer, por lo que acabamos de observar en el versículo 20, empezaron a caminar por la playa, Pedro y nuestro Señor. Y entonces ocurre lo que acabamos de ver en el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Parece un desacierto que Pedro, recién perdonado y restaurado de una falta tan grave como lo fue la negación, abriera la boca manifestando curiosidad en cuanto al discípulo amado. ¿Será que estaba tratando de cambiar el tema? O seguramente al saber de qué clase de muerte, al saber lo que le iba a suceder en el futuro, sintió interés por lo que le iba a suceder también a Juan. ¿Quería acaso saber si Juan enfrentaría también el martirio como él? Las expresiones que acabamos de ver, volviéndose y seguía, no dejan duda de que nuestro Señor comenzó a alejarse del lugar de la comida cuando le dijo a Simón Pedro: sígueme. Y que él le iba siguiendo cuando se miró y notó que también Juan iba detrás de ellos. Entonces, mientras caminaban por la playa de aquel mar, Pedro voltea a mirar hacia atrás y observa que Juan también viene ahí siguiéndoles. Entonces, en lugar de darnos su nombre propio, el discípulo amado hace referencia de su contacto con Jesús en la última cena. Y esto para evitar posibles malos entendidos. El apóstol Juan se describe como el que aquella noche se recostó al lado de Cristo y le preguntó disimuladamente quién le había de entregar. ¿Recuerdan que cuando pasamos por este capítulo lo veíamos?
Estaban en la última cena y había allí como algo de tensión porque el Señor dijo, uno de vosotros me van a entregar. Y pues todos se miraban y había como algo de incertidumbre. Y en ese momento Juan, de una forma disimulada, se acerca al Señor y le pregunta en voz baja quién habría de ser. Se trataba de él, de Juan. Pero el hecho de que Pedro se volviera ya estaba mal. Jesús le había ordenado, ¿qué cosa? ¿Qué le había mandado? Sígueme. En el versículo 19 lo vemos al final. Sígueme. Entonces no debía mirar para atrás, no debía estar mirando alrededor ni para los lados, debería tener su mirada en ese momento concentrada en Cristo. Tal vez lo hizo sin ingenuidad porque en él todavía estaba el compararse con el resto. Tal vez habían rastros del viejo Simón. Independientemente de las circunstancias, nuestra prioridad número uno es seguir a Cristo. No debemos mirar hacia los lados, no debemos mirar para atrás, no debemos ir fisgoneando a ver qué sucede a nuestro alrededor. No, estamos llamados a poner nuestra mirada en Cristo. Por eso nos dice el autor de la epístola a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No estamos llamados a mirar a ningún hermano, no estamos llamados a mirar a nadie, no estamos llamados a seguir a nadie que no sea Jesucristo. Y si estamos siguiendo al Señor, debemos recordar que poniendo nuestras manos en el arado, no debemos mirar hacia atrás. ¿Recuerdan otro pasaje que se encuentra también en los evangelios, en donde el Señor dice, si alguno pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos? ¿Qué significará eso de mirar hacia atrás? Bueno, de ahora, ¿qué quiere hablar? Levanta la mano. Recordar el viejo hombre, porque éramos antes. Lo que éramos antes, sí, la vida vieja. También, ¿qué otras cosas? Desear practicar lo que en la vida vieja se desea. Lo que quedó atrás, ¿no es cierto? ¿Recuerdan un ejemplo muy claro en la palabra cuando los ángeles sacaron a Lot de Sodoma y les pidieron algo? Que no miraran hacia atrás. ¿Por qué? Porque mirar hacia atrás era de alguna forma identificarse con lo que estaba quedando. Y sin embargo la mujer de Lot no atendió la advertencia y miró hacia atrás, se convirtió en una estatua de sal. Entonces, aquel que quiere seguir al Señor no debe mirar hacia atrás, no tiene que mirar atrás, tiene que mirar hacia adelante y a Cristo, poner sus ojos en el Señor. Seguir al Señor demanda olvidar lo que queda atrás sin apartar nuestra vista de Él. De todos los discípulos, el más honorable que se comportó fue Juan, porque siempre lo vemos yendo cerca del Señor. Y aunque en el ataque en Getsemaní él se alejó como los demás, pronto volvió a estar cerca de Jesús en todos sus juicios y crucifixión. Lo vemos allí cuando es llevado ante el sumo sacerdote, en la casa del sumo sacerdote. Vemos que Juan estaba ahí cerca a él. También le encontramos cerca al Señor en la cruz, cosa que no hizo Pedro.
Juan estuvo en el salón de la corte mientras Pedro se acobardó durante ese momento allí en el patio y le negó. Y algo que podemos aprender es que por lo general las caídas nos llevan a las comparaciones. Tal vez Pedro, al pensar en su negación, al pensar en lo que el Señor le había acabado de preguntar por su amor y todo esto, seguramente pensó, bueno, Juan, que cuando nos caemos volteamos a mirar a nuestro alrededor a ver si de pronto otro también se cayó, ¿no? O si le pegó más duro que nosotros. Porque de alguna forma buscamos justificarnos. Y por lo visto Juan siempre fue un hombre que quiso estar cerca de Jesús. A Juan siempre lo vemos allí yendo cerca del Señor. ¿Y qué nos muestra esto? ¿De qué nos habla? Que la persona que más permanece cerca de Cristo siempre va a querer estar más tiempo con Él, va a querer desear más de Él, va a querer buscarle más. Si usted encuentra satisfacción en su comunión con el Señor, va a querer congregarse, va a querer buscar. Si usted encuentra satisfacción meditando en la palabra del Señor, va a querer no perderse ninguna exposición. Pero si no tiene comunión con Cristo, difícilmente llegará a las malas el domingo de la mañana a la iglesia a dormir o a llamar desde la silla que está predicando. La cercanía a Jesús despierta en nosotros un mayor deseo de buscarle. Y esto es lo que vemos en Juan, un hombre que siempre estaba buscando estar cerca a Cristo, cerca de Él. En la última cena estuvo allí recostado en el pecho del Señor, tuvo un momento de comunión íntima con el Señor, se podría decir, y debido a esto Juan siempre estaba buscando más estar cerca del Señor. Versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sabiendo ya su propio destino, Pedro manifiesta gran curiosidad en cuanto al destino de Juan, porque sentía seguramente un profundo afecto e interés. Si vemos, siempre Pedro y Juan estaban juntos, siempre para donde iba el uno iba el otro. Recuerdan que aún en la escena del domingo de resurrección, ellos eran los que estaban allí, los que llegaron. Durante 3 años se habían acompañado siendo amigos íntimos y condiscípulos. ¿Cómo no desear saber cuál sería el futuro de su querido hermano y amigo? Entonces pregunta: ¿y qué de este? Si yo he de morir, es como si dijera, si yo he de morir de una forma violenta, si he de ser martirizado, ¿cuál será el final de mi hermano Juan? Pero tenía que haberlo preguntado. ¿Tenía que haber preguntado Pedro por el final de Juan? No. Entonces hizo algo impropio e impertinente. Debemos recordar que cada quien debe administrar sus propios dones y ministerios, sin preocuparse por lo que Dios ha planeado para otros. Generalmente somos muy dados a meternos en cosas que no nos incumben. Tal vez tenemos que orar, como alguien decía una vez: Señor, ayúdame a no meterme en lo que no me importa. Sí, porque realmente, ¿qué le importaba a Pedro el futuro de Juan?
Por eso el Señor le responde de una forma fuerte: ¿a ti qué? ¿Qué a ti? Y generalmente cuando nos metemos en los asuntos de otros, descuidamos los nuestros. Mientras miramos con lupa y microscopio las cosas ajenas, somos miopes para vernos a nosotros mismos. Juzgamos a otros y pronosticamos lo que harán cuando ya tenemos suficiente con demostrar nuestras propias cosas y atender nuestras propias obras y nuestra conducta. Entonces, en vez de estar mirando tanto hacia afuera, deberíamos preocuparnos más en hacerlo hacia adentro. Seguramente cuando Pedro vio a Juan, le pasó por su mente: ¿qué de Juan? ¿Qué le va a ocurrir a Juan? ¿Será que él también va a morir o estará vivo cuando el Señor vuelva? Pero en resumen, su inoportuna curiosidad le llevó a indagar por lo que sería el futuro y destino de su compañero. Todos en algún momento quisiéramos saber las cosas que Dios ha predestinado en su soberana voluntad. Sí, es cierto. De alguna forma sentimos atracción de saber las cosas que van a suceder. Pero algo que debemos de tener en cuenta es que lo que Dios nos ha revelado en su palabra es lo que necesitamos. Todo lo que está en la palabra, todo lo que está en la Biblia es la revelación de Dios para nosotros. Y ahí está lo que necesitamos. No necesitamos saber más. Si necesitáramos saber más, estaría en la Biblia. Entonces, la palabra de Dios se nos ha dado no tanto para satisfacer nuestra curiosidad, sino para nuestra instrucción, para nuestra guianza, para que seamos por ella encaminados por donde debemos andar. Con todo, debemos entender que Él no nos da a conocer plenamente los tiempos y las sazones. Habrán muchas cosas que Dios se reserva para sí. Y tal vez le preguntemos al Señor, como lo hizo Pedro aquí: bueno, y Señor, ¿qué va a pasar con este? ¿Qué de este? Y el Señor nos responde: ¿y a ti qué? Entonces, si Dios nos revelara todas las cosas, pues Él dejaría de ser Dios, ¿no? Y claramente no lo hará. Pero las cosas reveladas son para nosotros, y es por eso que debemos meditarlas, escudriñarlas e indagarlas, porque son para nuestro beneficio, para nuestra instrucción y para nuestro provecho, para que por medio de ella crezcamos en el Señor. Versículo 22. Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. La respuesta de nuestro Señor a Pedro solo puede considerarse un reproche, que tenía el propósito de enseñar al apóstol que primero debía preocuparse por su propia debilidad y responsabilidad, por su propia alma, y reconocer que en él también había debilidad, como ya lo dije, y que era propenso a caer y a fallar, y debería preocuparse más por él que por los demás. No debía entrometerse en los designios de Dios con respecto al futuro de los demás. Las palabras "si yo quiero" demuestran la conciencia absoluta, soberanía de parte de nuestro Señor para determinar el futuro de Juan. Si yo quiero, es decir, si a mí me place que Él se quede hasta que yo venga, hasta que yo regrese, ¿eso a ti qué? En otras palabras, Cristo le dice a Simón: deja de preguntarme por lo que será el futuro de Juan. Eso a ti no te importa.
ni te corresponde saber. Sabes que eres una de mis ovejas y como tal jamás perecerá. ¿Qué te importa lo demás? Confía en que se hará bien en lo referente a él. Preocúpate por tu propia alma y limítate a continuar siguiendo. Lo que nuestro Señor reprende no es la preocupación por las almas de los demás, porque entonces podemos decir, bueno, y si de pronto nos preocupamos porque un hermano no ha dejado de asistir y no le hemos vuelto a ver y sentimos preocupación por esa alma, ¿qué será de la vida del hermano? Entonces no es que el Señor nos diga, ¿y a ti qué te importa, no? No es eso, no es que dejemos de sentir preocupación por las almas, sino que no nos preocupemos con curiosidad excesiva por lo que será el futuro de nuestros cercanos. Eso es lo que generalmente vemos que le ocurre a la gente del mundo. Están preocupados por lo que va a suceder. ¿Y qué hacen? Consultan al brujo, a la adivina, al hechicero, al astrólogo, al que les dé las cartas, el tabaco, y van porque quieren escuchar, quieren que alguien les diga qué es lo que va a suceder en el futuro. Incluso hay iglesias que, aunque tienen nombre de cristianas, son unas sectas en donde se mueve el espíritu de adivinación. La persona entra por la puerta y ya hay dos allá poniéndole las manos y diciéndole lo que le va a suceder. Pero esas cosas a nosotros no nos deben mover, esas cosas a nosotros no nos deben interesar. O claramente debemos sentir preocupación por las almas, orar por ellas, pedirle a Dios por la salvación de nuestros familiares, de nuestros cercanos, de las personas que nos rodean. Pero intentar saber lo que será el futuro es algo que le pertenece solamente a Dios. Debemos estar dispuestos a confiar en que nuestro Señor tiene el futuro de nuestros seres queridos en sus manos. Si Pedro sentía algo de amistad y algo de fraternidad por su hermano Juan y quería saber lo que le iba a suceder, lo primero que debería hacer sería confiar en que el futuro de Juan estaba en las manos de Jesucristo. Y eso es algo que nos enseña a nosotros también. ¿Sentimos preocupación por lo que será el futuro de nuestros familiares? Claro que sí. Confiemos en que si están en manos de nuestro Señor, no perecerán jamás. Que Él sabrá llevarlos a donde los quiere llevar. ¿De qué le hubiese servido a Pedro saber que un día su querido hermano Juan sería arrojado en un caldero hirviendo de aceite en Éfeso? ¿O qué provecho le hubiese dado saber que pasaría 10 años en el destierro y en el cautiverio en la isla de Patmos? O sea, ¿qué provecho tendría Pedro al conocer esa información? Ninguno. Entonces por eso el Señor le dice, ¿y a ti qué? ¿O qué a ti? Nada de esto habría redundado en él para ningún provecho ni beneficio. Así que sabiamente el Señor le dice, ¿qué a ti? Lo cual nos enseña a no preocuparnos excesivamente por el futuro de nuestros hijos, padres, parientes y amigos. Entonces nos será más provechoso y beneficioso confiar en Dios y en su soberana voluntad. De otro modo, la expresión sígueme debe enseñarnos siempre que nuestro deber fundamental en la vida cristiana es seguir a Cristo y caminar con Dios independientemente de lo que hagan los demás, independientemente de lo que la gente haga.
fulano de tal no quiso volver, que fulano de tal se apartó, que regresó al mundo. Eso es algo que a nosotros tampoco nos importa. Si tenemos nuestra mirada en el Señor, hay que el pastor fulanito de tal, que era un super evangelista, que era el apologeta más reconocido, y por allá están por las redes sociales filtrando información de que el hombre vivía una vida de inmoralidad. ¿A ti qué? ¿A ti qué? Tú sigue. Tú sigue. Esas son cosas que a nosotros no nos deben afectar para nada. Ay, que el pastor cayó en pecado. Allá él tendrá que darle cuentas a Dios algún día por lo que ha hecho. Aunque obviamente no debería hacerlo. No debe ser. Pero no, si estamos con la mirada puesta en Jesucristo, no nos debe importar lo que suceda a las demás personas. Si sufren o no, si viven o mueren, son cosas que no deben interferir para nada en nuestro seguir a Cristo. Muy poco nos debe importar lo que hacen los demás. Nuestro énfasis debe ser andar con el Señor y tener la mirada puesta en Él. Muchos fracasos en el servicio cristiano tienen lugar porque los discípulos se ocupan más en lo que les sucede a otros que en mirar y seguir a Cristo. Y mucha gente, tristemente, lastimosamente, cae porque en vez de tener su mirada puesta en el Señor, la tienen puesta en los demás. Entonces, si cae el hombre, pues ellos también caen. No debe ser así. No debe ser así. Por otra parte, la frase "hasta que yo venga" comunica más bien la idea de "mientras estoy viniendo", señalando el intervalo y no el fin de ese periodo. Juan permanecería hasta que el Señor viniese para revelarle las visiones documentadas en Apocalipsis. Y vemos que allí claramente dice el apóstol Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces, espiritualmente a Juan se le dio la oportunidad de ver y de conocer lo que sucedería alrededor de la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que él escribe en el libro de Apocalipsis. Entonces, de alguna manera, sí quedó hasta que el Señor vino, hasta que se le dieron esas revelaciones. Haya sido como haya sido, tanto Pedro como Juan fueron llamados a ser testigos, y eso fue precisamente lo que hicieron hasta el final de sus vidas. Al final, aquí en el versículo siguiente, Juan nos dirá que Él es el que da testimonio de estas cosas. Sabemos que su testimonio es verdadero y se identifica el discípulo que da testimonio en estas cosas como el discípulo amado. Eso fue lo que ambos hicieron: dar un testimonio fructífero y fiel de Cristo hasta el final de sus vidas. Pedro fue el instrumento en el día de Pentecostés en dar un testimonio poderoso del Evangelio cuando se paró allí frente a miles de judíos y les dijo: varones hermanos, y empezó a predicarles con gran denuedo. Y Juan, por su parte, por sus escritos y por su ministerio en la comunidad de Efeso, hizo lo mismo. Él continuó haciendo lo mismo, dando testimonio del Señor. Y debemos dar gracias por la vida de estos hombres, por sus legados que hasta el día de hoy nos inspiran. ¿Quién no
se siente retado todavía hoy en día al leer las cartas del apóstol Pedro, al ver las cartas del apóstol Juan y lo que él aconseja y lo que él dice para la iglesia. Pero resumiendo y concluyendo, Jesús manda a todo cristiano que recuerde que en primer lugar su corazón es lo que debe cuidar, debe vigilarse a sí mismo, debe pensar en sí mismo. Ojo, y no estoy diciendo que, como ya lo dije, no nos preocupemos por la situación de los demás, sino que tal vez podemos caer en el extremo de darnos tanto a los demás que nos olvidemos de nosotros mismos. Muchas personas se dedican tanto al ministerio que se olvidan de sí mismos y por ahí pueden estar fallando al final también. Entonces, en la medida en que trabajamos y servimos al Señor, testificamos a otros, debemos también cuidarnos a nosotros mismos para que estemos como debe ser. Que el Señor nos guarde de esa trampa de ocuparnos demasiado y descuidarnos a nosotros. Versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Al oír estas palabras se generó un rumor basado en la respuesta hipotética de Jesús. Entonces Juan siente la necesidad de corregirlo. Al parecer las palabras "si yo quiero que él quede hasta que yo venga" fueron tremendamente malinterpretadas y distorsionadas. ¿Cómo la gente tiene la tendencia a decir las cosas de una manera tergiversada, a cambiarlas, a distorsionarlas? Estaban diciendo que Juan no iba a morir, pero eso no es lo que el Señor dice. El Señor le dijo a Pedro: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Él no estaba diciendo que Juan no iba a morir, porque efectivamente Juan murió. Tal vez pensaban que le iba a ocurrir como a Enoc o como a Elías, que iba a ser llevado al cielo, carros de fuego, que iba a ser llevado de un lugar a otro, traspuesto. No gustaría la muerte. Sin embargo, el apóstol hace hincapié en que nuestro Señor nunca dijo eso. Y es sorprendente la facilidad con la que surgen chismes, rumores y comentarios desviados de la verdad. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacer la dinámica del teléfono roto. Entonces uno pasa una frase corta y simple al que está en la cabeza de la fila y le pide que por favor siga comunicando el mensaje. Y cuando llega al que está en la parte de atrás, eso yo no sé de dónde sacar unas cosas tan raras, ¿no? Me dice: uy, pero ¿cómo cambiaron? Es sorprendente. Y parece que así como en esa dinámica del teléfono roto, en los hombres hay la misma tendencia a distorsionar, a tergiversar, a cambiar lo que el Señor dice. ¿Se han dado cuenta? Que así es. Y se levantan errores y mentiras como fuego en medio de la hojarasca. Se prenden rápidamente. Y de esta forma es que han surgido las famosas tradiciones que no dejan de ser más que inventos de hombres necios que tergiversan vilmente la palabra de Dios, haciéndole decir lo que no dice. Tradiciones que muchas veces no tienen nada que ver con el mensaje original.
En la religión tradicional se habla mucho de las tradiciones y por allá apelan a un pasaje que se encuentra en los libros deuterocanónicos en donde dice que ellos van a seguir con la religión y con la tradición de sus padres. Pero ¿qué son las tradiciones? ¿Qué son las tradiciones? Si no están de acuerdo a la palabra de Dios, con engaños, chismes, mentiras, embustes. ¿Para qué sirven las tradiciones si no tienen un sustento bíblico en lo que Dios ha dicho, si no se fundamentan en la palabra del Señor? El simple hecho de obviar y pasar por alto la pequeña palabra sí que nuestro Señor mencionó acá, mire lo que el Señor dice, sí. Esa palabra queda a entender, sí. Que era algo hipotético. Si yo quiero que Él quede, es decir, si se me antoja, si me place que Él quede, hasta que yo venga, esto queda a ti. Omitir la palabra sí que nuestro Señor menciona ahí, mire usted cómo cambia todo el pasaje. Diferente si el Señor hubiese dicho, quiero que Él quede hasta que yo venga. O sí quiero. Sería distinto. Eso hubiese sido otra cosa. Y eso nos muestra que la omisión de una pequeña palabra en un texto ya es perniciosa y puede cambiar todo el sentido de lo dicho. Con solo cambiar algo muy pequeñito de la escritura, ya podemos estar incurriendo en graves faltas de interpretación. Y esto es lo que ha dado pie a tantos grupos, tantas denominaciones y tantas sectas que vemos en la actualidad. Jesús no estaba afirmando que Él planeaba regresar antes de que Juan muriera. Tampoco es eso lo que el Señor dice. Sus palabras fueron muy mal citadas, de modo que se hizo necesaria la clarificación que Juan da aquí para terminar con ese error. Interesante, ¿no? En el contexto del domingo anterior hablábamos de el amor que nosotros tenemos hacia el Señor. Y veíamos que nuestro Señor le preguntó a Pedro en 3 ocasiones, Pedro, ¿me amas? Y aquí en este contexto se hace más énfasis en el amor de Cristo, el amor del Señor hacia los suyos. Hemos observado también en el contexto del Evangelio general que nuestro Señor dice el evangelista, que nuestro Señor amó a los suyos hasta el fin. Y eso es lo que hemos visto todo el tiempo a lo largo de este Evangelio, a pesar de sus errores, a pesar de sus embarradas, de sus metidas de pata, de sus fracasos, de sus preguntas inoportunas como la que acabamos de observar que hizo aquí Pedro. Sin embargo, el Señor les seguía amando y les amó, y por eso aparece a ellos nuevamente después de resucitado con el propósito de encomendarles la misión que tenían por delante, de darles la gran comisión como una tarea para que el Evangelio fuese predicado por todo el mundo y algún día pudiese llegar a nosotros como hasta el día de hoy lo tenemos. Si el Señor se hubiese detenido a mirar los errores y los defectos de Pedro, de Juan, de Simón, de Tadeo, de Bartolomé y de los otros, tal vez no habría quedado en nada, ¿no? Pero mire que el Señor los veía ya como lo que iba a hacer con ellos, lo que iba a hacer en ellos. El Señor no los miraba con todas sus imperfecciones que tenían en ese momento, sino que los veía más adelante desempeñando la labor que
que les había encomendado. Y finalmente lo hicieron, lo hicieron. Ya hablábamos también del martirio de Pedro el domingo anterior, la forma como murió. Ellos fueron trabajados y tratados por el Señor al punto que estuvieran dispuestos a dar sus vidas por Él y por su servicio. Y que esto nos sirva a nosotros para también tener un ejemplo, ¿no?, de lo que debemos hacer por nuestro Señor. Vamos a orar.